lo de Elon Musk? A ver, fue algo llamativo porque no suelen hacer recomendaciones tan abiertas, personajes, digamos, que tienen una influencia tan grande sobre el mundo de las inversiones, sobre el mundo económico, como vos decías, ¿no? Elon Musk, la segunda persona más rica del mundo, también están eh, Stan Miller, que es otro multimillonario, ex socio de Soros, que maneja un patrimonio de cerca de 5.000 millones de dólares, comentó en una entrevista que luego de escuchar a Milei en el foro de Davos, había preguntado a la inteligencia artificial cuáles eran las 5 acciones más líquidas o los ADRs más líquidos Sí. para comprar en Estados Unidos, y directamente los compró prácticamente sin hacer ningún research, y después investigó un poco y aumentó las posiciones sobre esos ADRs. Es realmente llamativo, ¿no? Es algo único lo que se está viviendo en ese sentido. Ahora, siendo tu pregunta de si es o no temprano, hay que ver que el Merval prácticamente se triplicó en el último periodo de un año y medio, y en algún punto a mí me da la sensación de que está un poco sobrecalentado. Cuando uno mira los indicadores económicos, está claro que el gobierno en esta política de shock forzó una recesión, ¿sí? Entró o metió a la Argentina frenando el gasto público prácticamente, digamos, no tengo que cero, pero con un 30% de recorte en el gasto público muy fuerte, y puso a la Argentina en una recesión, y esto se está empezando a ver en los indicadores económicos que van llegando. Ayer teníamos el indicador de producción, ¿sí? Que mostraba un 21% de caída presentado por el INDEC, con algunos sectores como los sectores, por ejemplo, de minerales no metálicos, como puede ser, no sé, la cal, el cemento, cosas que se utilizan generalmente para infraestructura, y que obviamente con el freno a cero de las obras de infraestructura del gobierno nacional están viendo caídas de cerca del 45-48% en algunos casos. Y bueno, claramente, digamos, es generalizado en todos los sectores la caída en la producción, y esto muestra cierta divergencia con lo que se puede ver en el índice Merval, ya llegando a los 1.400 puntos medido en dólares, ¿no? Un índice Merval que no ha parado de subir, y una economía que no ha parado de caer, por lo menos en este primer trimestre y casi medio que llevamos del segundo trimestre del año. Con lo cual, en mi opinión, quizás hay que hacer un doble clic a esto que dice Elon Musk, y hay que ver a qué se refería específicamente, porque hay toda una especulación respecto de si su fábrica de Tesla podría llegar a tener una de estas gigafactories, ¿no? En la Argentina, ¿no? Empezar a producir autos en la Argentina. Si él, digamos, hablaba de la economía más real, o de la oportunidad quizá de entrar en economía real, o hablaba de algo más financiero. Lo cierto es que, lamentablemente, desde que él dijo que había que invertir en Argentina, tanto los bonos como el Merval han empezado un recorte. Bien, ¿pensás que puede llegar a modificarse algo de acá a el tiempo en que, no sé, haya, digamos, la semana que viene vamos a conocer un número de inflación probablemente más bajo? ¿Podría llegar a arrancar un camino descendente y tener esto un impacto un poco más importante? Digo, viendo, no sé, las expectativas, cómo pueden jugar esto respecto de una macroeconomía que empieza a parecer acomodarse, y que el gobierno aspira a que después termine incidiendo en lo micro. Bueno, justamente a mí me parece que en algún momento el gobierno va a tener que virar, o de alguna manera poner primera en el gasto público, en el sentido de que hoy
nosotros todavía tenemos una inflación muy alta de 2 dígitos, todavía lo que preocupa es la inflación, pero muy probablemente, como vos decís, el dato se descuenta que para el mes de abril sea de una inflación del 9%. Para el mes de mayo se habla de, o por lo menos lo que presentó en Washington el gobierno, una inflación estimada del 5,8%. Ujú. Recientemente salió el relevamiento del Banco Central, de expectativas del Banco Central, que dio un poquito más arriba, más cerca del 6,2 para mayo. Eh, Todavía sigue siendo una inflación que en los parámetros, digamos, mundiales es extremadamente alta, porque no estamos hablando de un 6,2 anual, sino mensual, que es el doble de la inflación que tiene Estados Unidos en todo un año. Sí, Eh, pero para lo que es el estándar argentino y para de dónde venimos, digamos, como vos decís, hay un reacomodamiento, por lo menos daría la sensación de que hemos evitado la hiperinflación. Ahora, el gobierno también tiene que empezar a mirar, digamos, hacia adelante, mm, que se acerca seguramente ya al primer semestre del año y tiene que empezar a prender los motores de la economía, porque si no, digamos, todo este ahorro fiscal que está haciendo puede empezar a tornarse no sustentable, ¿no? claro. Porque hay que ver que a medida que también la economía se deprime en una recesión, vos tenés cada vez menor, digamos, capacidad de recolectar impuestos, ¿no? Claro, claro. Entonces, me parece que en algún punto quizá todavía falten 2 datos para que esto suceda, falte la aprobación de la ley de bases, quizá la Sí. tasa tiene que bajar, la tasa un poco más, Ahora, la pero aprobación de la ley de bases, ¿vos crees que va a terminar sucediendo con muchos cambios respecto de lo que el gobierno quiere? Se está haciendo mucha presión, de hecho con el paro de hoy, para el tema de ganancias, se está presionando también para revisar todos los regímenes especiales, como por ejemplo el de Tierra del Fuego. ¿Crees que finalmente esto va a terminar teniendo muchas modificaciones de lo que el gobierno quería originalmente? a ver, si miramos lo que fue el proyecto original, ya está bastante cercenado, ¿no? Sí, Decían, en algún punto ahí había quienes hacían el chiste de la ley Ómnibus, se transformó en la ley Combi, sí, eh, en el sentido de que tenía 650 artículos y quedaron 250, claro. ¿no? Ya, digamos, de por sí era una ley que era súper ambiciosa. eh, el gobierno accedió a recortar y a negociar, digamos, cerca de 400 artículos, eh, pero todavía me parece que el espíritu de la ley se conserva. O sea, Ujú. existen una serie de reformas, sobre todo a mí me parece que dentro de las estructurales o las más, digamos, positivas para la economía está toda la parte de la flexibilización del sector de hidrocarburos, que eso de largo plazo a la Argentina le debería generar una segunda fuente Mm. de generación de dólares más allá del agro, ¿sí? La planificación es que quizás en 3 años eso pueda llegar a generar cerca de 15 millones de dólares anuales en la Argentina Ujú. y empezaría a tener, digamos, o a compensar un poco esta situación de debilidad que le pasa a la Argentina, como nos sucedió el año pasado, que cuando se cae el precio de la soja o tenemos una mala cosecha, de pronto, digamos, entramos en una crisis terminal, ¿no? Mm, mm. Una crisis, digamos, de falta de dólares y adelantamiento siempre de los vencimientos y de los, la exigencia, digamos, del mercado de cobrar la deuda y la falta de renovación de esa deuda. Ujú, ujú. Entonces, me parece que todavía el espíritu está, la parte laboral, con la idea, digamos, de finalizar esta industria del juicio, también sigue presente. Sí, Eh, Quizás hay algunas cosas que a mí me llaman la atención, ¿no? De largo plazo, porque la parte laboral también incluye estas nuevas, digamos, estos nuevos fondos
que todavía no está claro si los van a terminar o no manejando las obras sociales, y, digamos, es llamativo que luchen tanto, digamos, contra esta ley, si es que en última instancia les está garantizando una gran caja. Así que a mí me parece que en el fondo va a terminar saliendo, por más de que ya sea, digamos, una ley combi, sigue, digamos, manteniendo el espíritu, y me parece que va a salir porque ya hay varios gobernadores que, digamos, han dado el ok, y me parece que en el fondo los sindicatos en algún punto se pueden llegar a ver beneficiados. Bien, Alejandro Bianchi, economista, gracias.